la vida de nosotros, eso representa o significa, hablándolo espiritualmente, que podemos identificarnos con ese Jordán. Tú puedes mirar ejemplos que vamos a ir tocando a través de la palabra de Dios, pero mira lo que nos declara la palabra en Salmo 138, verso 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Lucas 14, 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando nosotros miramos, hablando de Jordán, esta palabra, recuérdensela, el Jordán, que nos vamos a identificar con que en la vida de nosotros nos lleva a un punto o a una posición o a una condición de humillación, de ser humilde, de ser alguien que, ¿cómo pudiera decir? Alguien que se quebranta tal vez ante los demás, alguien que no le cuesta. Porque muchas veces en la vida de nosotros es difícil como ser humano el humillarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? O a ustedes no les cuesta, dicen, no, ustedes son humildes de corazón, así como dijo el Señor. Algo que en la vida de nosotros a veces nos afecta mucho es de que es difícil ser humilde, porque a veces creemos que el ser humilde es ponernos a disposición de alguien más que venga y nos maltrate, nos ofenda, nos lastime. Y muchas veces por eso en el corazón del hombre se ausenta la humildad de nosotros. Y dice uno que a mí nadie me va a humillar, ¿no? Pero cuando tú empiezas a comprender de que la humildad es algo que Dios quiere de nosotros, porque el que te quiere levantar es Dios. El que te quiere enaltecer, honrar es Dios. Porque el hombre nos puede honrar, pero el día de mañana nos puede deshonrar también, ¿no? Que hoy te puede decir, tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo, ¿no? Hoy como que alguien se recuerda de eso, ¿no? Pero el día de mañana te puede decir, eres mi peor enemigo, no te quiero ver ni en pintura. Pero Dios no es así. Dios cuando te honra, Él lo hace de una forma en la cual tú puedas disfrutar de ese privilegio en Dios. Por eso, entonces, cuando nosotros miramos esto, el Señor mismo declara, dice que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a mirar un ejemplo en la palabra del Señor. Mira en segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 11. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma y curará mi lepra. ¿No son el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? Cuanto más te dice, lávate y quedarás limpio.
Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como de un niño pequeño y quedó limpio. Aquí en la palabra de Dios, ¿tú qué puedes observar en la vida de este hombre? Naamán era un hombre de guerra, un general, era alguien que tenía reconocimiento, tenía liderazgo, tenía posición, por lo cual él dice que tenía una condición que era lepra. Entonces le dejan saber que había un hombre de Dios que podía orarle al Señor, pedirle a Dios para que él fuera sano. Él se alista en ese camino, en esa travesía, le lleva regalos, pero ¿qué sucede? El hombre de Dios, el profeta de Dios, no lo recibe, ¿no? Y más aún le deja saber que se metiera en el agua en el Jordán. Recuérdense, Jordán significa descender, bajar. Naamán, aquí tú puedes darte cuenta que, ¿por qué crees que se enojó Naamán? ¿Qué crees que había en su corazón? Orgullo, ¿no? Cuando él escucha a sus siervos, lo hacen recapacitar. Él estaba a punto de irse sin recibir la bendición que él estaba buscando. Pero cuando él se humilló, y ahí es donde yo quiero que nosotros como hijos de Dios comprendamos este concepto. Mira, a veces, hermano, la gente te va a humillar. Pero quiero decirte, si tú simplemente sigues confiando en Dios, Dios te va a exaltar. Porque a veces la gente nos va a menospreciar. La gente va a decir, ¿quién es este fulano, mengano? De repente en el trabajo, ¿y tú qué me vas a enseñar? ¿Tú qué sabes, no? O simplemente te van a decir, hazte un lado, tú no puedes, tú no tienes la capacidad. Y de repente uno, pues diciendo uno se prende, ¿no? Ustedes no son así, ¿va? Pero dicen que hay unos que sí se prenden, que son de mecha corta. Espero que la de ustedes esté larga, hermano. Millas, ¿no? Que tarde horas en prenderse esa mecha, ¿no? Pero hay gente que dice, no, yo soy de mecha corta, que me dicen algo y yo me prendo enseguida, ¿no? Ya quiere uno agarrarse a golpes y todo, ¿no? En la vida de Naamán, este hombre se sintió humillado, se sintió menospreciado, se sintió que no se le dio la importancia de vida, diciendo, pues aún el mismo rey lo envía. Este era un hombre que tenía roce con el rey. No era cualquier persona, pero cuando él llega aquí y se da cuenta que el profeta de Dios no le importó, se sintió humillado. A veces puede que Dios use personas, amado hermano, para humillarnos algunas veces, porque Dios te quiere llevar a otro nivel, porque Él quiere manifestar algo sobre tu vida. Porque es importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos la humildad. Cuando tú empiezas a darte cuenta que este hombre llega al punto de entender eso y decir, pues, ellos le dicen, si este hombre te hubiera dicho que fueras e hicieras una gran hazaña, que le hubiera dicho, ve y agárrate contra un oso y mátalo y entonces vas a ser sano. Este hombre lo hace, ¿va? Que ve y peléate con 100 hombres y atácalos y destruyelos. Tal vez lo hace con tal de quedar sano. Pero simplemente le estaba diciendo, métete al Jordán 7 veces. En otras palabras, humíllate. Y la verdad que el humillarnos no es difícil, pero como muchas veces nuestro corazón se ha endurecido,
como a veces el enemigo a través de situaciones nos ha hecho duros de corazón. Ya dice uno, no, yo no me humillo ante nadie, ¿verdad? Pero cuando tú empiezas a comprender, no, Dios nos habla a ser humildes para que Él nos exalte. Dios nos deja saber que al humilde Él lo mira de cerca. Y ahí es donde tú y yo, el hecho de decir, yo necesito bajar, yo necesito sumergirme, yo necesito humillarme. Venimos a la casa de Dios y no nos quebrantamos, hermano, nos vamos a ir igual. ¿Sí o no? Pero cuando tú vienes y derramas tu corazón, así como Ana, te humillas delante de Dios, aunque el pastor dijera, el hermano anda bien quebrantado, vas a saber qué andaba haciendo o no. Pero tú dices, no, es que tengo un corazón que se está quebrantando delante de Dios. Porque a veces nosotros como seres humanos podemos criticar, podemos juzgar, podemos creer algo que no es. Pero cuando en tu corazón tú dispones el quebrantarte, el humillarte, el que no te importe lo que la gente piense o diga de ti, siempre Dios te va a bendecir. Siempre te vas a ir con lo que Dios tenía preparado para ti. Naamán, al llegar al punto de humillarse, él se fue bendecido. Dice que su piel se hizo como la de un bebé, ¿no? Se fue limpio. Mira, entonces aquí nos damos cuenta la bendición de humillarnos. La bendición cuando nos humillamos. En la vida de este hombre le trajo sanidad. Lo que él tanto anhelaba recibió. Por eso, cuando nosotros nos damos cuenta la bendición de ser humilde, mira, otra cosa que nosotros miramos a través de la palabra del Señor, vamos a mirar en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, el verso 17. Cuando se dio aviso a David, éste reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y llegó a Elam. Los arameos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a David y pelearon contra él. Pero los arameos huyeron delante de Israel y David mató a 700 hombres de los carros de los arameos y a 40,000 hombres de a caballo e hirió a Sobac, comandante de su ejército, el cual murió allí. Otra de las cosas que la palabra del Señor nos muestra aquí nuevamente en el Jordán, David obtuvo la victoria. En la vida de nosotros, cuando nos humillamos delante de Dios, vamos a obtener victorias en Dios. Cuando tú empiezas a darte cuenta y decir, hermano, el que pelea la batalla por nosotros es Dios. Yo me recuerdo cuando iba creciendo y sirviéndole a Dios, yo experimenté en mi vida muchos rechazos, mucha humillación. Y duele, la verdad que, porque el orgullo está siendo trabajado, ¿no? Es como cuando tienes una herida en tu corazón que te ponen el dedo en la llaga, dicen, ahí duele feo, ¿no? Si te lastimaste, te cortaste, te tocan, te duele. Pero cuando esa herida es sanada, ya no te va a doler. Por eso, en la vida de nosotros, a veces el que nosotros experimentemos la humillación para aprender la humildad, eso nos va a hacer a nosotros fuertes. Como aquí, mira, ¿qué sucede? Dice que David cruza el Jordán, que es figura para nosotros ahora de humillación, de humildad, de bajarnos de nuestro nivel, de nuestra posición y hacernos humildes. Es como nosotros, hermano, no somos mejor que los demás.
La única diferencia es que Dios nos escogió, ¿ah? Que ahora somos hijos de Dios. Pero no nos sentimos que nosotros somos mejor que los demás, no. Si no es por su misericordia, es por su gracia. Y ahí es donde tú empiezas a darte cuenta, si nos humillamos, si somos humildes, el Señor nos va a dar victorias. Yo no sé qué es lo que a veces peleamos nosotros, las luchas, las pruebas. La única victoria que no van a tener, hermanos, cuando peleen entre ustedes, los esposos, ¿no? Ahí sí no le digan, Señor, dame la victoria. No, hermano. Ahí oren porque Dios restaure su hogar, ¿no? Porque va a decir, no, pues el Señor está con la esposa y el Señor está con el esposo, hermano. Sino que debemos buscar la restauración. Pero cuando hay una lucha, muchas veces en la vida de nosotros, tal vez en el trabajo, mira que te menosprecian. Mira que te critican, que te consideran menos. Y dice uno, ay, híjole, ¿verdad? ¿Cómo duele? Pero cuando tú empiezas a decir, Señor, pero tú me has dicho a través de tu palabra que el que se humilla será enaltecido. Que tú miras de lejos al humilde, tú levantas al que se humilla. Vamos a empezar a mirar cómo Dios va a ir obrando. Y la gente va a decir, oye, ¿por qué tú le caes re bien a esta persona que mira la posición donde te tiene? Y porque es que ahí se empieza a cumplir. El humilde siempre Dios lo va a exaltar. El humilde Dios lo va a levantar. Porque a veces es tremendo cuando hay gente que es orgullosa y altiva en una posición de liderazgo, porque puede menospreciar a la gente, mirarlos como que no son nada delante de él, ¿no? Eso es tremendo. Pero por eso nosotros debemos de aprender a ser humildes. Entre más Dios te levante, más humilde debes ser. No importa la posición donde Dios te ponga, aprendamos la humildad día con día. Porque aquí esa humildad le trajo a David la victoria. La humildad te va a traer las victorias, hermano, en tu vida. No va a haber enemigo que te pueda hacer frente si tú eres humilde, si te humillas delante de Dios. Mira, otra de las cosas que nosotros miramos a través de la palabra del Señor, en segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 6. Y esto está hermoso, algo que el Señor me hacía mirar y que a través de su palabra yo comprendía, ¿no? A través y decir, Señor, wow, ¿no? Mira, en segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 6 dice, entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos, a lo lejos, mientras ellos dos se paraban junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Y cuando pasaron, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sobre mí. Cuando nosotros miramos aquí, otra de las cosas que habla con referente, aquí vamos a observar la vida de Eliseo, que era el siervo de Elías, que recibe el llamado del Señor, y Eliseo entrega todo. Era un hombre que tenía una posición más o menos, tenía yuntas de bueyes para el arado.
y él deja todo por seguir a Elías. Y no solo para seguirlo, sino para servirle. Esto nos muestra que nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a ser buenos siervos, hermano. Y a veces es difícil, ¿verdad? Porque uno dice, a mí dijeran, si, la esposa va a decir, si no dejo que me mande mi esposo, ¿verdad? O viceversa, ¿no? Decir, ay, voy a ir a la iglesia y que me anden mandando. No. Pero cuando tú empiezas a comprender el hecho de decir, yo tengo que aprender a servir, que eso nos enseña de humildad. Porque cuando tú te das cuenta qué sucede en la vida de Eliseo, y es de que él recibe doble porción, oye, no recibió la porción que tenía Elías, sino él pide doble porción. ¿Y qué sucedió? Sí pasó así, hermano. Él recibe doble porción. Entonces, lo que nos muestra a nosotros es que cuando nosotros como hijos de Dios aprendemos la humildad, mira, como en la iglesia pues trabajamos a través de un orden, liderazgo, y yo te quiero decir, seamos humildes para que Dios continúe obrando y levantándonos. Porque yo sé que muchas veces en la vida de nosotros nos puede costar, pero cuando tú empiezas a disponer tu corazón y saber que para quién trabajamos aquí en la obra de Dios, para el Señor, ¿verdad? Dios nos va a levantar. Él te va a dar lo que tú le pidas. ¿Quieres doble porción? Decir, Señor, quiero que me uses grandemente, poderosamente, ¿verdad? Dios lo va a hacer, amado. Señor, quiero predicar 100 veces mejor que el pastor. Dios lo va a hacer, ¿verdad? Señor, yo quiero cantar y ministrar y como los ángeles. Dios lo va a hacer, hermano. Te va a esa voz angelical. Pero es importante que en nuestro corazón nosotros dispongamos nuestra vida, pidámosle a Dios. Es importante el entender de que cuando nosotros descendemos, cuando nosotros bajamos o cuando nosotros nos humillamos, es cuando está Dios empezando a levantarnos. Porque el que nos va a levantar es Dios. Y cuando Dios nos levanta, no va a haber quien te pueda tumbar. El hombre te levanta, el hombre te tumba. Pero si Dios te levanta, llueve, trueno, relampaguee, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, hermano. ¿Cuánto le dan ofrenda de palmas al Señor? Gloria a Dios. Porque la realidad es que así es. Cuando tú empiezas a comprender esto, como en la vida de Eliseo, él dice, yo quiero doble porción. Él miró lo que Elías había hecho, que con el manto golpea las aguas y se abren. Y le dijo, pues ¿tú qué quieres? Le dijo, yo quiero el doble de lo que tú tienes. Nada más, ¿verdad? Y empiezas tú a darte cuenta que este hombre, entonces Eliseo, era siervo. Quiere decir que él renunció a una vida de comodidad por irle a servir a un hombre que le servía a Dios y que vivía de Dios. No era un hombre que tenía una posición económica, hablando de Elías, sino que era un hombre que Dios lo sustentaba, que Dios lo cuidaba de él. Y Eliseo se dispuso a decir, pues yo te quiero servir. Y cuando él dispone en ese punto, cruzan el Jordán nuevamente, que habla de bajar, descender, humillarnos. Y en la vida de él lo que vino él a recibir fue esa doble porción. Es importante, mira, entre más sirvamos aquí al Señor en la obra del Señor, quiero decirte, Dios, el propósito que Él tiene para ti, a través de tu servicio, a través de tu disposición, Dios te va a ir levantando. Porque yo sé, hermano, que puede que muchos digan, pues es que a mí no me pagan, ¿verdad? Ir a la iglesia no recibo un salario. Pero cuando tú lo haces de corazón para Dios, sirves para el Señor, trabajas para Dios. Pedro, cuando le dijo, Señor, ¿qué de nosotros que hemos dejado todo? El Señor les dijo, miren, les voy a dar 100 veces más aquí en la tierra. Así que tu servicio en el Señor es bien recompensado, hermano.
te van a dar bastante, ¿verdad? Si tú lo crees y dispones tu corazón, así se va a cumplir. Mira, vamos a mirar otro ejemplo. Rápidamente vamos a en Josué capítulo 4, verso 7. Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, y cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. El pueblo de Dios se estaba preparando para conquistar la promesa del Señor y tuvieron que cruzar el Jordán. Entonces aquí lo que nos muestra la palabra de Dios, ¿cómo se conquistan las promesas, hermano? A través de nosotros humillarnos. A través de la humildad se alcanza. Es que nosotros, dice la palabra, que vencemos el mal con el bien. Por eso, cuando tú empiezas a darte cuenta, entonces en la vida de ellos, a través de ellos cruzar el Jordán, ellos estaban preparados ya para conquistar la promesa, para poseerla. En la vida de nosotros, la humildad te va a llevar a conquistar tus promesas. Lo que Dios te ha dicho, lo que Dios ha declarado en tu vida, se va a cumplir a través de la humildad, hermano. Es importante que nosotros comprendamos esto, darnos cuenta, decir qué importante es. Porque yo creo que todos queremos que Dios nos levante, ¿sí o no? Anhelamos el llamamiento, anhelamos el cumplimiento de sus promesas, que lo que Dios te dijo, lo que Dios te declaró, se pueda cumplir en tu vida, que se pueda realizar, que tú puedas ser ese hombre, esa mujer, que puedas decir: hasta el día de hoy puedo declarar que cada promesa que Dios me dio se ha cumplido, que cada promesa que el Señor dijo se ha realizado en mi vida. Porque cuando tú miras el ejemplo de Ana, esta mujer se humilla delante de Dios. Ella no cruzó el Jordán, pero ahí tenemos el ejemplo de la humillación de ella. Se postró, que habla de descender, de bajarnos, de estar en una posición de humillación. Cuando venimos a la iglesia y nos postramos de rodillas, eso es humillación delante de Dios, hermano. Es humillarnos delante del Señor, porque reconocemos su grandeza, su soberanía. ¿Y por qué crees que nos vamos bendecidos? Porque Dios se agrada, ¿no? Porque Él mira la humildad de su pueblo. Dios mira la humildad de sus hijos y Dios dice: mira, te voy a bendecir, te vas a ir bendecido porque has quebrantado tu corazón, te has humillado. Pero si viniéramos y no, pues Señor, si me quiere bendecir, bendíceme aquí con los brazos cruzados, no lo haría, ¿verdad? Decía: si tú quieres, Señor, si no, no. No. Un corazón que se humilla es un corazón que recibe siempre la bendición de Dios. Por eso es importante en la vida de nosotros decir: humillémonos. Y vas a darte cuenta cómo cuando tú te humillas, cuando tú eres una persona humilde y Dios te empieza a levantar, aún aunque Dios te levante grandemente, la gente va a poder darse cuenta que es que porque eres alguien humilde, alguien que le da la honra y la gloria a Dios. Porque recuerda que nosotros todo lo que podemos hacer o lograr no es por nuestra propia capacidad, sino por Dios mismo. El único que merece la honra y la gloria es Él. Por eso es importante que nosotros creamos a su palabra, creamos a su promesa. Mira, para ir acabando, hermano, yo te voy a llevar ahora, vamos a mirar
En Juan capítulo 3, verso 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Nuestro Señor Jesús va a ser bautizado al Jordán. Juan dice: yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias, ¿no? Pero el Señor le dice: así conviene que sea para cumplir con toda justicia. Tú empiezas a darte cuenta que entonces ya Juan el Bautista lo bautiza. Después vienen y le dicen: mira que el que estaba contigo al otro lado, ahora él está bautizando. Pero aún Juan le dice: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Oye, aquí cuando tú empiezas a darte cuenta, nuestro Señor Jesucristo, si algo Él hizo fue humillarse. Si algo Él hizo fue tomar posición de humildad, de sencillez. Y por eso el Señor, el Padre, dice que lo exaltó, lo levantó. Cuando Él hace eso de bautizarse, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Mira, vamos a mirar en Filipenses capítulo 2, verso 5. Y tal vez aquí está todo el tema que les empecé a leer del principio, hermano. Con esto nos aclara todo, ¿verdad? Mira, Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice que hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Oye, el humilde es exaltado. El Padre exaltó a nuestro Señor Jesucristo porque Él se humilló, porque Él no escatimó nada. Es como nosotros, como hijos de Dios, nos humillamos delante de Dios. Que digas: no, es que mi traje apenas me lo compré, ¿no? Y las hermanas dijeran: no, pues apenas me fui a hacer el peinado, el maquillaje, y no quiero que se me vaya a arruinar, ¿verdad? Pero cuando tú dices: no, yo me humillo delante de Dios, yo me hago vil, me despojo de mi ropaje real, como David, y te humillas delante del Señor, el Señor te va a exaltar. El Señor va a cumplir su promesa. En la vida de nuestro Señor Jesucristo miramos que dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual la recompensa que recibe, dice que el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oye, qué calidad, hermano. Si te humillan, dale gloria a Dios. No te enojes, ¿verdad? No digas: no, pues a mí, ¿por qué me humillan? Dale gloria a Dios, hermano, porque Dios te quiere levantar, porque Dios quiere exaltarte. Por eso yo te quiero decir, no importa, porque a veces el enemigo, la estrategia que él ha buscado es de que nosotros a veces
Hay gente que se va de la iglesia porque se siente humillada, se siente menospreciada, se siente rechazada. Y muchas veces puede que así sea, pero muchas veces puede que Dios estaba trabajando algo porque Dios los quería usar más grandemente, llevarlos a otro nivel, a otra posición. Quiero decirte, déjate humillar por Dios. Si alguien de repente te menosprecia, refúgiate en Dios, aférrate a Dios. Yo me recuerdo, y no lo hago con mala intención, ¿verdad? Pero me recuerdo que algunas veces, hermano, pues yo estaba joven, trabajaba en liderazgo y pues yo era más joven que los otros, ¿no? Yo creo que no tenía ni 18 años o tenía como, no tenía ni 18 y los otros ya estaban más grandes que yo. Y a veces me sentía como que me hacían a un lado. Algunas veces yo llegaba a mi casa y antes de subirme a donde yo vivía, yo me quedaba en el carro y lloraba, decía, Señor, ¿por qué? Porque es así la gente, ¿no? Pero cuando yo simplemente me refugiaba en Dios, no me levantaba en contra de ellos, nada que ver, sino solamente yo hablaba con Dios y decía, Señor, ayúdame. De repente siento que no puedo, porque estaba trabajando Dios un área en mi vida. Lo que tiempo después pude experimentar, que Dios me empezó a dar un privilegio aún mayor, que Dios empezó a usar mi vida orando por la gente, Dios los liberaba, aún a predicar en los servicios. Era un muchacho de 17, 18 años ya predicando en la iglesia, ¿no? Y Dios se glorificaba. Ahí fue donde Dios me empezó a enseñar a decir, el que se humilla yo lo exalto. Yo quiero decirte, hermano, a veces nuestro orgullo es lo que hace que nos duela la humillación. Pero cuando no hay orgullo a uno se le resbala, dijera, ¿no? Y a mí por eso me dolía. Pero ya cuando Dios trabajó eso, una vez un joven me vino a decir, oye, ¿tú cómo le haces para que Dios te use? Oye, eso él me vino a preguntar. Yo me quedé así, ¿verdad? Yo me imagino que pensaría que dije, pues yo ayuno 5 días a la semana y leo la palabra 4 horas al día. Tal vez él pensaba que era ¿cómo se dijera? No sé cómo explicarlo, tal vez que tenía un patrón de forma de hacer para que Dios se glorificara. Pero yo simplemente le dije, humíllate delante de Dios y Dios te va a levantar. Dale la gloria a Dios. Reconoce que Él es el grande, el único que merece. Y cuando yo le dije eso, como que no le agradó, ¿va? Pero es que, hermano, quiero decirte, nosotros somos simples mortales en las manos de Dios. Y si nosotros nos humillamos y reconocemos que el único que merece la honra y la gloria es Dios, Señor va a decir, tú me agradas, yo te voy a levantar, yo te voy a usar grandemente. Porque si alguien sabe honrar es Dios. Si alguien sabe confiar los privilegios al ser humano es Dios. Porque cuando el pueblo de Dios, vamos rápidamente a ver este ejemplo, con este vamos terminando. El pueblo de Dios pidió rey. Dios, antes que hubiera el primer rey, el Señor guiaba al pueblo a través del profeta Samuel. Pero el pueblo empezó a decir, nosotros queremos rey como los otros pueblos. Y el profeta Samuel se sintió como desechado por el pueblo. Y el Señor le dijo, Samuel, no te agüites, porque la verdad no eres tú. El pueblo me está desechando a mí, no a ti. Le deja saber el Señor al profeta. Le dice, ¿sabes qué? Le vamos a dar rey como ellos piden. Y déjale saber lo que va a suceder con este rey. Que este rey les va a quitar de lo que ellos tienen. Va a tener control sobre sus vidas. Les empieza a leer el Señor, por así decirlo, la cartilla. Dejarles saber que el rey iba a estar sobre todos ellos. Y el pueblo dijo, fue el profeta, les dijo, y el pueblo dijo, queremos rey, está bien, entendemos. Y entonces se levantó Saúl. ¿Y qué sucede con Saúl, este hombre?
que Saúl era un rey que no supo gobernar el pueblo. Era un hombre que Dios se los dio porque ellos lo pidieron, pero no era porque Dios lo había escogido, sino que, oye, era un hombre que el pueblo mismo pidió. Y por eso mismo llegó un punto que Dios tuvo que desecharlo. Pero después Dios levantó un hombre conforme a su corazón, que ahí surgió David. Y David era un hombre que se humillaba delante de Dios. Era alguien que a él no le importaba el hecho de decir la posición que él tenía, sino que para él Dios era lo más importante. Quiero decirte, en nuestra vida Dios tiene que ser lo más importante, hermano. No importa que diga uno, es que yo ya tengo un buen trabajo, yo ya he alcanzado muchas promesas en Dios. Eso es el extra, el plus. Dios es lo primordial. Él es la prioridad nuestra. Cuando nosotros comprendamos esto, vas a darte cuenta cómo Dios siempre te va a tener en un lugar de honor grande. Y cuando Dios nos pone ahí, cuando Dios nos levante ahí o nos dé ese privilegio, tú no te vas a sentir superior a los demás, sino que tú simplemente vas a darle la honra y la gloria a Él. Porque el alcanzar nosotros promesas en Dios no es para sentir que solo nuestros chicharrones truenan, dijeran en México, ¿no? Sino que para que nosotros podamos decirle a los demás, mira, nuestro Dios, lo que Él puede hacer con un simple mortal, con una persona común y corriente, grandes cosas. Por eso te quiero decir, hermano, en esta noche, ¿por qué no nos humillamos delante de Dios? ¿Por qué no